Dragon Ball Daima fue un proyecto que a todos nos sorprendió. Primero que nada porque era un proyecto que Akira Toriyama en el que Akira Toriyama venía trabajando pues antes de su muerte, un proyecto muy esperado porque no era solamente una secuela o una continuación como lo fue Dragon Ball Super. Fue su proyecto, pues distinto a lo que es la línea original de lo que es la historia de Dragon Ball, pero queriendo regresar lo que es Dragon Ball, la esencia de Dragon Ball, a su origen. Voy a cuidar mucho mis palabras porque yo sé que hay muchos fanáticos de Dragon Ball que podrán, si no escuchan bien lo que digo, podrán enojarse, pero no se preocupen, yo también soy fanático de Dragon Ball y entiendan esto. Dragon Ball Daima lo que hizo fue regresar Dragon Ball a su esencia, a lo que Akira Toriyama quiso contar. Hoy vamos a hablar de por qué Dragon Ball Daima, y tengo un ejemplo clarísimo. Hay un ejemplo en un episodio, me parece que es el episodio 3. Hay un ejemplo clarísimo de por qué Dragon Ball Daima es la historia de que Akira Toriyama siempre quiso contar. A ver, primero que nada, vamos a dar un poco de contexto. Dragon Ball, la historia de Dragon Ball inicia desde que Goku está chiquito hasta que termina con la pelea de Buu. Yo sé que muchos lo llaman Dragon Ball Z, pero Dragon Ball Z es solamente el nombre de la saga de pues toda esta parte de Goku adulto en el anime. En el manga sí, eso sigue siendo Dragon Ball. Ya luego salió Dragon Ball Super, etc. Pero conforme se fue, y lo voy a seguir llamando Dragon Ball Z simplemente para que no haya malentendidos. Pero siempre voy a estar hablando del manga. Conforme se fue desarrollando Dragon Ball Z, poco a poco la esencia que caracterizó a Dragon Ball y que lo volvió tan icónico en sus inicios y tan popular fue desapareciendo. No solamente porque los lectores maduraron, sino también porque el mismo estilo de narración maduró. Ya no se centraba tanto en las aventuras, ya no se centraba tanto en la diversión, ya no se centraba tanto en lo absurdo que era el mundo de Dragon Ball. Y de nuevo, absurdo no lo digo como una ofensa, sino de lo absurdo, de lo sin sentido que era, pero que lo volvía tan divertido al mundo de Dragon Ball. Porque se centraba en peleas, en acción, en rescates, en todo esto. Llegaba un nuevo villano, teníamos que ver cómo defender la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, esto que hizo tan popular a Dragon Ball durante todo lo que fue Dragon Ball Z, muchos mangakas lo tomaron como referencia para crear, por ejemplo, JoJo's Bizarre Adventure, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, etc. Muchos se inspiraron en cómo en Dragon Ball ya no importaban tanto las aventuras, sino las aventuras y la acción y las peleas, la escala de poder, ver quién lanzaba el poder más grande. Y eso fue lo que categorizó al shonen como lo que es el shonen ahora. Ahora, Akira Toriyama siempre quiso seguir contando aventuras, alejarse de las peleas, pero no olvidarse de ellas, pero que el foco principal de lo que era la historia fueran las aventuras. Ahí tenemos Dragon Ball GT, que sí, es relleno, no es canon, pero regresaba a la serie a su origen. Dragon Ball, Goku junto a Trunks y Pan viajando por las esferas, etc. Volvió a su origen. Llega Dragon Ball Super y Akira Toriyama sabe que los lectores querían ver aventuras, pero sobre todo lo que más les importaba eran ver peleas. Y obviamente pues llega Bills, llega el Torneo del Poder y peleas en todos lados. Y eso regresó a Dragon Ball, hizo que Dragon Ball Super fuera casi tan popular como lo fue en su momento o lo sigue siendo Dragon Ball Z. Pero Akira Toriyama seguía pensando, quiero contar la historia que yo quiero. Entonces, quiero que las peleas sean solo estén en segundo plano porque lo importante es a dónde vamos a viajar. Crea Dragon Ball Daima y quiero que presten atención a esta escena. Aquí, a ver, primero, antes de eso, vamos a poner contexto de Dragon Ball Daima.
Es acerca de un rey demonio que quiere gobernar el mundo, bla, 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 ya saben lo de siempre. Y pues como sabe que Goku derrotó a Majin Buu, lo convierte a todos en niños para que pues su poder se reduzca y él pues no tenga dificultades para dominar el mundo. Entonces secuestran a Dende y Goku y sus amigos tienen que ayudarlo. Pero entonces llega un tipo llamado Glorio. Glorio, qué nombre tan raro y tan feo, pero pues así son los nombres en Dragon Ball. A decirle a Goku que lo acompaña al reino demoníaco. Llegan al reino demoníaco y ¿qué ocurre? Y esta es la escena clave para entender por qué Dragon Ball Daima regresó a Dragon Ball a sus orígenes. Llegan al reino demoníaco y se supone que ahí no pueden volar porque la presión del aire es muy alta, pero van viajando en un helicóptero, en un avión. Entonces, están en el reino demoníaco y les roban el avión, les roban su vehículo. A ver, si la historia fuera desarrollándose como lo fue Dragon Ball Super a Dragon Ball Z o Dragon Ball Z, ¿qué haría Goku y estos personajes? Probablemente dirían, vamos a ir contra esos ladrones porque no es justo que nos roben nuestro vehículo, vamos a pelear con ellos. ¡Ah! O, ¿qué otra cosa harían? Dirían, bueno, ya que no tenemos vehículo para viajar en el reino demoníaco, voy a entrenar para poder volar y superar la presión del aire. Y empieza a entrenar y Eso es lo que haría Goku en Dragon Ball Z o Dragon Ball Super. Pero en Dragon Ball Daima, ¿cuál fue la solución? Decir, nos robaron el vehículo, bueno, busquemos otra manera de viajar. Y van con una persona que les entrega como una especie de planta que los dispara por el aire. Y ahí fue cuando yo dije, ok, pudieron haberlo resuelto o entrenando o peleando como lo habrían resuelto en Dragon Ball Z o Super. Pero buscaron otra alternativa para continuar con su aventura. Eso es lo que hizo que dijera, Dragon Ball Daima es la esencia de Dragon Ball en su máxima expresión. Ponen la aventura antes que las peleas, antes que la justicia, antes que el poder, antes que el entrenamiento, porque lo importante, y de nuevo, no estoy diciendo que Dragon Ball Z haya perdido la esencia, no, evolucionó así como el manga en general evolucionó en su momento, pero retoma la esencia de lo que Akira Toriyama siempre quiso contar. Vean sus otras obras, Doctor Slump, Dragon Quest. Ahí lo importante siempre fue la aventura, la diversión, la comedia, etc. Y sí, Dragon Ball Z también tenía aventura, tenía diversión, tenía mucha comedia, pero eso pasó a un segundo plano porque en primer plano siempre estaban las peleas. Y ahora en Dragon Ball Daima lo principal es la diversión, la aventura y eso. Y en segundo plano, las peleas. Que sí, tiene buenas peleas. Hay una escena donde Goku pelea en un restaurante y me encanta que le hayan traído su báculo sagrado. Pero ese es el punto. Esta misma escena, espero que me hayan entendido, esta escena nos explica cómo perfectamente la esencia de Dragon Ball Daima es la aventura, es el conocer, es la diversión, es ver qué nos depara en el siguiente, en la siguiente parada de nuestro viaje. Eso es lo que me gusta. Y por eso creo que Dragon Ball Daima es Akira Toriyama diciendo, yo sé que a ustedes les gusta Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, y yo sé que les gustan las peleas y la acción, pero ¿por qué no? Disfrutemos una aventura más ligera, disfrutemos una historia de Goku, pues más light. Veamos cómo podemos desarrollar esta historia, donde lo importante ya no sea solo salvar el universo, sino la diversión que Goku tiene en este viaje. Por eso, para mí, Dragon Ball Daima se ha convertido en una de mis... Tal vez no es el mejor anime, digo, está muy por detrás de Bleach, Dan Dan Dan, etc. Pero justamente creo que me está gustando mucho en términos de lo que Dragon Ball representa. Creo que es maravillosa, es divertidísima y ya extrañaba ver una aventura así, de ligera y divertida de Dragon Ball. Ojalá llegue pronto con doblaje, con las voces originales y pues ya. Coméntame qué te pareció, si te está gustando Dragon Ball Daima, qué opinas sobre mi video y pues nada, platiquemos sobre esta gran serie. Yo soy Alan Juvenal, esto es Cine Galeón y no olvides ir al cine.